Hay cosas que uno no debería contar, cosas que si las sacas a la luz vuelven. Lo aprendí de la peor manera posible, en los callejones de Guanajuato, la ciudad más hermosa y más maldita que he conocido en mi vida. Mi nombre en realidad no importa. Lo que sí importa es lo que vi, lo que escuché, lo que me persiguió en mis sueños durante 3 años seguidos y lo que aún hoy, con todas las luces encendidas, soy incapaz de explicarme. Llegué a Guanajuato en octubre del 2019, estudiante de arquitectura becado para estudiar la ciudad patrimonio. Me hospedé en la vecindad vieja en el callejón del Beso, segundo nivel, cuarto del fondo. El dueño, un señor de pelo blanco que olía a copal, me entregó las llaves sin mirarme a los ojos y me dijo una sola cosa antes de subir. Joven, nunca deje los zapatos afuera de la puerta. Aquí los duendes los usan para saber dónde vive uno. Me reí. Error. Claro que me reí. Aquella primera semana fue perfecta. Las callejuelas iluminadas, el Teatro Juárez de noche, los tamales del Mercado Hidalgo, la bruma que bajaba por las montañas cada madrugada como si la ciudad se cubriera con una manta gris. Era todo exactamente como lo había imaginado. Hasta el 15º día. Era martes. Regresé tarde de la biblioteca, pasada la medianoche. Al llegar al cuarto encendí la lámpara del buró y noté algo que me heló la sangre. Mis botas, que yo había dejado perfectamente alineadas junto a la cama, estaban dadas la vuelta, con las suelas hacia arriba. Le pregunté al señor al día siguiente, y él me dijo que nadie había entrado. La cerradura no tenía señales de haber sido forzada, ninguna ventana abierta. Esa noche me la pasé en vela, mirando el techo y diciéndome que había sido el viento, o que tal vez yo mismo había dejado algo así sin recordarlo. Pero 3 noches después, mis zapatos ya no estaban en el cuarto, estaban en el pasillo afuera de la puerta, apuntando hacia la oscuridad del callejón. Era como si alguien los hubiera puesto ahí para indicarle a dónde encontrarme. Bajé corriendo, recogí los zapatos. Al levantarlos sentí algo húmedo en la suela izquierda. Me la acerqué en la penumbra del pasillo. Era lodo rojo, el tipo de lodo que existe en las cañadas debajo del cerro del cuarto. A 3 kilómetros de ahí, nadie carga ese lodo en los zapatos, nadie que camine de día. Una compañera del taller de arquitectura, Fernanda, me contó que Guanajuato está construida sobre un laberinto de minas abandonadas desde el siglo XVIII, túneles que corren debajo de toda la ciudad. Algunos están sellados, otros no. Me dijo también, bajando un poquito la voz, que los viejos del barrio nunca pasan por esos túneles subterráneos después de las 11 de la noche, que hay zonas donde las luces parpadean sin razón, que algunos turistas reportan escuchar risas de niños donde no hay niños. Yo, con la arrogancia del no creer en nada, decidí hacer mi trabajo de campo. Una noche bajé al túnel subterráneo con la linterna y mi cámara. Yo quería fotografiar la arquitectura de los muros de piedra para mi proyecto. Eran las 11:45 de la noche. El túnel estaba completamente solo. Mis pasos retumbaban. El olor a humedad y algo que no supe nombrar, algo parecido al azufre mezclado con tierra mojada, llenaba todo el aire. A los 200 metros vi una señal. En el muro,
Grabado en la piedra había una hilera de marcas que yo primero tomé como arte, o tal vez vandalismo. Círculos pequeños del tamaño de una moneda. Estos estaban grabados con algo puntiagudo. Pero cuando iluminé mejor, me di cuenta de que no eran círculos, eran huellitas, huellas de pies descalzos muy pequeños, 3 dedos solamente, y el arco del pie demasiado arqueado para ser humano. Retrocedí, apunté la linterna hacia adelante, hacia el fondo del túnel, y entonces lo vi. Era pequeño, no más de 1 metro de estatura. Estaba de espaldas pegado a la pared, completamente inmóvil. Llevaba lo que parecía un sombrero muy grande, ridículamente grande para su tamaño, y una capa oscura que arrastraba en el suelo. Lo primero que pensé fue que era un niño disfrazado. Estaba a punto de hablarle cuando giró la cabeza. No el cuerpo, solo la cabeza, 180 grados, completamente al revés, y me miró. Sus ojos eran demasiado grandes y demasiado amarillos, sin pupila, y sonreía. Tenía demasiados dientes, muchos más de los que caben en una boca humana, apilados en varias hileras como los de un tiburón. Pero estos dientes eran blancos, perfectamente blancos, y mientras me miraba, inclinó lentamente la cabeza hacia un lado, como un perro curioso, y me dijo algo en una voz que no debería haber salido de ese cuerpo, grave, profunda, como si viniera del fondo de la tierra, y dijo: Tus zapatos huelen a casa, muchachito. Empecé a correr. No recuerdo haber decidido correr. Mi cuerpo simplemente lo hizo. Salí del túnel a la calle, subí los escalones de 2 en 2, crucé el jardín de la Unión sin mirar atrás. Llegué a la vecindad, subí al cuarto, cerré la puerta con llave. Y yo corrí el cerrojo y me quedé pegado a la pared, respirando como si hubiera corrido una maratón. Yo tardé 3 minutos en calmarme, lo suficiente para pensar. Me dije que fue un loco, un borracho, un tipo con un disfraz o cualquier cosa explicable. Entonces escuché los pasos en el pasillo, lentos, pesados para un cuerpo tan pequeño, como si algo muy denso caminara sobre las tablas del suelo. 1, 2, 3. Se detuvieron exactamente frente a mi puerta y luego un golpeteo. 3 toques suaves, pausados, como los de un niño que llama a la puerta de sus padres a medianoche. No abrí. Esperé. El reloj marcó la 1 de la mañana, las 2 y las 3, nada más. A las 4 de la mañana me atreví a asomarme por debajo de la puerta con la linterna del celular. No había nadie, pero en el piso del pasillo, perfectamente alineados frente a mi puerta, estaban mis zapatos, los que yo había dejado dentro del cuarto, con llaves, a 3 metros de distancia de la puerta. Al amanecer bajé a buscar al dueño. Lo encontré en el patio sentado en un equipal. Él estaba fumando un cigarrillo negro, como si él me estuviera esperando. Le conté absolutamente todo. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, aplastó el cigarrillo. Me miró fijamente y me dijo: Usted lo vio en el túnel de la Valenciana. Ese es el más viejo. Ese es el duende que lleva ahí desde que los españoles abrieron la primera mina. Se llama el Señor de la Cueva.
No es un duende como el de los cuentos, es algo más antiguo. Los mineros le ponían ofrendas cada lunes, zapatos de cuero nuevo, y esto para que no los jalara a los trabajadores hacia el fondo. Cuando dejaron de hacerlo, empezó a llevarse a la gente. Le pregunté qué había pasado con esa gente. El viejo no respondió de inmediato. Se puso de pie, sacó un nuevo cigarrillo, lo encendió y me dijo esto mirando el piso. Los encontraron en las galerías del nivel 6, a 100 metros bajo tierra, completamente descalzos, pero los zapatos nunca aparecieron. Ahora que él ya sabe dónde vive usted, joven, solo hay dos cosas que puede hacer: irse hoy o dejarle los zapatos afuera cada noche como ofrenda. Si no lo hace, va a seguir viniendo, y la tercera vez que llame a la puerta, usted va a abrir, y no porque quiera, sino porque ya no va a poder evitarlo. Me fui esa misma mañana, saqué mis cosas en una hora, dejé la mitad del semestre pagado y tomé el primer camión para León. Desde León tomé un vuelo a la Ciudad de México. Llegué a la casa de mis padres en Coyoacán, con las ojeras de 3 días y sin poder explicarles absolutamente nada. Eso fue hace 4 años. Lo que no les conté todavía es lo que pasó en el primer mes de regreso a la Ciudad de México. Vivía en un departamento en la colonia Navarte, piso 12, solo yo, y una noche, a la 1 de la mañana, escuché pasos en el pasillo, lentos, pesados para un cuerpo pequeño. 3 toques en la puerta, suaves, pausados. Esa noche puse mis zapatos afuera, y todas las noches desde entonces. Si alguna vez se preguntan por qué en ciertas vecindades antiguas de Guanajuato, de San Miguel de Allende, de Zacatecas, hay zapatos viejos colgados en las puertas o enterrados bajo los umbrales, ya saben cuál es la razón. No es superstición, es un trato con ellos. Esto no me lo contaron, esto lo viví, y desde entonces, no importa en qué ciudad esté, nunca vuelvo a sentirme solo. Esto comenzó cuando me fui a vivir al pueblo cerca de Catemaco, en Veracruz. Si conoces ese lugar, sabes que no es como cualquier otro. La gente ahí no habla mucho de lo que pasa, pero todos saben que hay cosas que no deberían ser molestadas. Cuando llegué, una señora mayor que vivía cerca de la casa me dijo algo que en ese momento me pareció algo ridículo. En la noche, no dejes la comida afuera. Me reí. Pensé que era una superstición, algo más, pero ahora daría lo que fuera por haberle hecho caso. La casa era vieja, de madera, con un olor constante a humedad y a tierra. Por las noches, el silencio era tan profundo que cualquier ruido parecía amplificarse. Los primeros días no pasó absolutamente nada, hasta que empecé a notar detalles. Eran demasiado pequeños, pero imposibles de ignorar. Las cosas cambiaban de lugar, pero no de forma normal. No era como si yo las moviera sin darme cuenta. Era como si alguien más las estuviera usando. Mi ropa aparecía sucia, mis zapatos con lodo, aunque yo no había salido a ninguna parte. La comida desaparecía, y cuando volvía a aparecer, estas tenían mordidas pequeñas, irregulares, como si alguien intentara imitar la forma en que comemos, pero no supiera cómo hacerlo bien.
La primera vez que lo escuché, supe que algo estaba mal. Eran pasos muy pequeños pero rápidos. Estos se los escuchaba corriendo sobre el techo, bajando por las paredes, moviéndose dentro de la casa, siempre a las 3 de la mañana, siempre. Pensé que eran animales, hasta que una noche vi huellas. Eran pequeñas, pero no eran de patas, eran de pies demasiado pequeños. Al día siguiente le pregunté a la misma señora, y su expresión cambió por completo. No se sorprendió, no dudó, solo me miró y me dijo algo que me heló la sangre. Es un duende y ya te vio. Después de eso, todo empeoró. Ya no escuchaba cosas. Ahora empezaba a sentirlas. Despertaba con rasguños en el cuerpo, moretones y pequeñas mordidas. Al principio pensé que me los hacía yo mismo, pero luego entendí algo peor. No era al azar, eran marcas, como si estuvieran escribiendo sobre mi piel. Una madrugada desperté sin poder moverme. No podía respirar bien y entonces lo vi. No era en la puerta, no era en el suelo, sino sobre mí. Este estaba sentado en mi pecho. Era pequeño, no más alto que un niño, pero su cuerpo estaba mal desproporcionado. Sus brazos eran demasiado largos, sus dedos delgados, con las uñas llenas de tierra y algo más oscuro y seco. Su cara estaba a centímetros de la mía. Yo podía olerlo. Olía a tierra mojada, a humedad, a algo más podrido. Sus ojos completamente negros y su sonrisa, Dios, esa sonrisa demasiado grande como si su cara no tuviera límites. Yo quise gritar, pero en realidad no podía. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía por completo, y entonces hizo algo que nunca voy a olvidar. Empezó a lamerme la cara. Su lengua era fría, áspera como el lodo. Sentí náuseas y terror, pero no podía hacer absolutamente nada. Y entonces susurró muy cerca de mi oído. Me gusta cómo sabes. Sus uñas se clavaron en mi pecho, no como un ataque, sino como si estuviera marcando territorio, como si estuviera reclamando algo. Y lo peor es que yo estaba despierto, sentía absolutamente todo. Cada segundo, cada respiración de esa cosa encima de mí. Después de esa noche, ya no necesitaba esconderse. Lo veía en todos lados, en todos los reflejos y en todas las esquinas. También estaba en el techo, mirándome mientras intentaba en dormir. A veces dentro del closet, a veces debajo de la cama, siempre observándome, siempre sonriendo. Y entonces empezó a hablarme, pero no desde afuera, sino dentro de mi cabeza. Dame más, no te vayas, quédate conmigo. Intenté ignorarlo hasta que una noche encontré un cuchillo en mi mano. No recordaba haberlo tomado, pero su voz estaba allí, clara y cerca. Dámela. Entonces, cuando reaccioné, ya me había cortado. No profundo, pero sí lo suficiente. La sangre caía al suelo. Y entonces lo vi, esa cosa arrastrándose lentamente, lamiendo cada gota de sangre, como si fuera lo más delicioso que hubiera probado en su vida. Ahí entendí algo horrible. No vivía en la casa, vivía conmigo. Desesperado, fui con un curandero en Catemaco. Ni siquiera me dejó terminar de hablar. Me miró y me dijo,
Ya le diste entrada. Me explicó que esas cosas no llegan solas, se alimentan del miedo, de la atención y de la comida, y cuando te marcan, ya no te sueltan. Antes de irme me dijo algo que hasta hoy no me puedo olvidar. Si ya te habló, ya te sigue. Me fui del pueblo ese mismo día. Dejé todo, la casa, mis cosas, absolutamente todo. Pensé que había terminado, pero en realidad no, porque esa misma noche, en otro lugar de la ciudad, desperté a las 3 de la mañana, sin poderme mover y con el pecho pesado y un olor a tierra húmeda. Y entonces sentí a esa criatura respirándome en mi cara, sonriendo en la oscuridad y susurrando: puedes irte, pero tú ya eres mío. Desde entonces, no importa dónde esté, siempre hay algo que desaparece. Siempre hay huellas pequeñas cerca de mi cama, y algunas noches, cuando el silencio es total, puedo escucharlo riendo cerca de mi oído, muy cerca. Esto sucedió cuando viajé a Oaxaca, cerca de una comunidad en la sierra donde la señal del teléfono desaparece y las noches se vuelven más largas de lo normal. Fui por trabajo, pero terminé quedándome más tiempo del que debía. La casa donde me hospedaba no era un hotel, era una vivienda vieja que rentaba a los forasteros. Madera crujiente, techo bajo y un olor constante a tierra húmeda, como si el lugar respirara desde el subsuelo. La primera advertencia me la dio la dueña. Era una mujer con una mirada que parecía cansada de saber demasiado. Si escuchas que te llaman por tu nombre en la noche, no respondas. En realidad no le creí. Pensé que eran una de esas creencias para asustar a los turistas, pero la segunda advertencia ya no me causó gracia. No mires debajo de la cama después de las 3 de la madrugada. Esa noche no dormí bien. No pasó nada extraño, pero había algo, una sensación constante de incomodidad, como si el aire estuviera más pesado, como si alguien más respirara dentro del cuarto. Fue hasta la tercera noche cuando todo comenzó. Desperté exactamente a las 3:13 de la madrugada, no por un ruido fuerte, sino por algo más sutil, algo que tardé unos segundos en entender. Alguien estaba susurrando mi nombre. No era un grito, no era claro, era un susurro arrastrado, como si viniera desde muy abajo, desde el suelo, completamente susurrante. Me quedé inmóvil escuchando, esperando, y entonces la oí otra vez. Era mi nombre, pero esta vez más cerca, justo debajo de mi cama. Sentí como el corazón me golpeaba en el pecho. Recordé lo que había dicho la señora: no mirar, pero hay algo en la mente humana, algo que nos traiciona, que nos obliga a ver aquello que sabemos que no deberíamos. Me incliné lentamente, apenas lo suficiente para mirar la oscuridad debajo de la cama. Al principio no vi nada, luego solo sombras, pero luego algo se movió. 2 ojos pequeños y negros. Estos reflejaban la poca luz de la habitación. Y entonces una sonrisa. No una sonrisa humana, una sonrisa demasiado grande para algo tan pequeño. Me alejé de golpe, encendí la luz. Nada, no había absolutamente nada, pero el aire seguía pesado. Esa noche no volví a dormir. A la mañana siguiente encontré tierra en el suelo. No era mucha, pequeños montones justo debajo de mi cama. Intenté ignorarlo,
pero cada noche la voz regresaba, siempre a la misma hora, siempre susurrando mi nombre y cada vez más cerca, hasta que una noche respondió algo que nunca dije en voz alta. Estaba pensando solo, estaba pensando en irme, y entonces escuché: no te vayas. Sentí un frío horrible recorrerme la espalda. No lo había dicho, solo lo había pensado, y esa cosa lo escuchó. Esa noche no miré debajo de la cama, pero algo salió. Lo supe por el sonido, pequeños pasos arrastrándose, subiendo por la estructura de la cama. Sentí el peso ligero pero real, subiendo hasta quedar sobre mí. No podía moverme, no podía respirar. Y entonces lo vi. No completamente, solo su silueta pequeña y encorvada, con extremidades largas y la cabeza inclinada. Su respiración era húmeda pero cercana. Entonces empezó a hablar, no con palabras normales, sino con fragmentos, susurros, sonidos que parecían imitar el lenguaje humano. Pero entendí una cosa más. Me estaba reclamando, como si yo fuera la pertenencia de él. Sentí sus manos, o lo que fueran, recorrer mi cara. Sus dedos eran delgados, fríos, y dejaban rastro de tierra en mi piel. Y entonces hizo algo peor. Metió su mano en mi boca, no profundamente, pero sí lo suficiente para hacerme sentir invadido. Quise gritar, pero no podía, y entonces susurró: dentro ya estás. Desperté en el suelo, con la boca seca, con tierra entre los dientes y algo más, pequeñas marcas dentro de mi lengua, como si algo hubiera intentado escribir ahí. Esa mañana fui con la dueña, le conté absolutamente todo. No se sorprendió, solo suspiró y me dijo algo que todavía me persigue. Ya te probó. Me explicó que en esa zona hay cosas que vienen debajo que no siempre están, pero cuando te encuentran se quedan por siempre, se alimentan de la voz, del miedo y de los pensamientos, y cuando ya entran ya no necesitan salir. Intenté irme ese día, empaqué todo, pero cuando estaba a punto de salir, escuché mi nombre otra vez. No desde el cuarto, sino desde mi cabeza, más claro que nunca. No puedes. Salí de esa casa, me subí al transporte y pensé que todo había terminado en ese lugar, pero en la noche, en otro lugar, en otra cama, me desperté. Eran las 3:13 de la madrugada. Todo estaba en silencio, y entonces mi propia voz susurró desde debajo de la cama. Mi nombre, no la voz de esa cosa, era mi voz propia, y entendí algo peor que todo lo anterior. Eso ya no estaba fuera, estaba usando mi voz, porque ahora estaba dentro de mí. Desde entonces a veces hablo solo, pero no siempre soy yo. A veces digo cosas que no recuerdo haber pensado. A veces susurro nombres que ni siquiera conozco. Y algunas noches, cuando intento en dormir, siento algo moviéndose dentro de mi boca, como si quisiera salir o como si estuviera esperando que alguien más escuche su nombre. No recuerdo el momento exacto en que mi familia dejó de ser mi familia. No fue un cambio repentino, no hubo gritos, ni una noche específica donde todo se rompiera. Fue algo peor, algo lento, algo que se fue metiendo en la casa en silencio, como si hubiera estado siempre allí, esperando a que bajáramos la guardia completamente.
Al principio solo era una sensación, esa incomodidad inexplicable cuando entras a un cuarto y sientes que alguien más acababa de salir, aunque sabes que no haya nadie. Luego vinieron los sonidos pequeños, casi imperceptibles, pasos corriendo por el pasillo en la madrugada, como si algo jugara, pero sin querer ser descubierto. Pensé que tal vez eran mis hijos, hasta que una noche abrí la puerta de su habitación y los vi profundamente dormidos, mientras los pasos seguían sonando detrás de mí. Ahí fue cuando entendí algo, que no era algo de afuera, era algo que ya estaba dentro de la casa, y lo peor es que no fui el primero en notarlo, fue mi hijo. Todo comenzó de una forma tan normal que hasta me cuesta creer en que terminó. Vivimos en una casa a las afueras de Guadalajara, en una zona tranquila, familiar, de esas donde los niños juegan en la calle y las noches son silenciosas. Éramos 4, mi esposa, mis 2 hijos y yo. La primera vez que lo dijo, nadie le prestó importancia. Estábamos cenando, todo tranquilo, hasta que mi hijo menor dejó de comer. Se quedó mirando debajo de la mesa y susurró algo. Hoy no quiere comer con nosotros. Mi esposa y yo nos miramos. Le pregunté a quién se refería, y él respondió sin apartar la mirada de la oscuridad. Al niño pequeño, el que vive abajo. Nos reímos. En realidad, era un error. Los días siguientes empezó a dejar la comida en el suelo, pedazos de pan, galletas y a veces carne. Cuando le preguntábamos, solo decía que era para que el niño no se enojara. Mi esposa empezó a preocuparse. Yo aún no. Pensé que era una imaginación hasta que una noche escuché pasos. Eran pequeños pero rápidos. Estos corrían por el pasillo. Abrí los ojos de golpe. Eran las 3 de la mañana. Al principio pensé que era mi hijo menor. Tal vez había tenido una pesadilla. Me levanté, medio dormido, y salí al pasillo. Y el sonido se detuvo por completo. Silencio total. Fui a su habitación, pero él estaba dormido, respirando tranquilo. Fui al cuarto de mi hija y también todo estaba en calma. Pero cuando cerré la puerta, los pasos volvieron. Esta vez detrás de mí. Giré lentamente, pero no había nada. Solo oscuridad del pasillo. Y esa sensación, esa maldita sensación de que algo estaba allí observándome. Bajé a la cocina. No sé por qué, pero bajé. Tal vez por instinto, tal vez porque el sonido venía de allí. Todo estaba oscuro, pero había algo diferente. La silla estaba movida sobre la mesa. El plato de la cena estaba vacío. Yo, que lo había dejado con comida, estoy seguro. Encendí la luz de golpe. Nada. Pero el aire estaba pesado y había algo más. Pequeñas manchas de tierra. Y estas estaban sobre el suelo. Esta noche ya no dormí. A la mañana siguiente intenté actuar con normalidad. No quería asustar a mi familia, pero mi hijo menor ya estaba diferente. No jugaba, no veía caricaturas, solo se sentaba en silencio mirando hacia abajo, como si quisiera escuchar algo, como si alguien le hablara. Le pregunté qué tenía y me respondió algo que todavía me da escalofríos. Dice que anoche tenía hambre y cogió tu plato. Sentí un nudo en la garganta. Intenté no reaccionar. Le pregunté que quién y entonces sonrió, pero no fue una sonrisa de niño, fue algo más. Y me respondió, el que vive abajo, papá. A partir de ese día empezó a cambiar. Si no le dejábamos comida, se ponía violento.
Gritaba, lloraba, pero no como antes. Esta vez era más intenso y desesperado. Una noche incluso tiró todo de la mesa y gritó: «Va a llevarse algo si no come». Mi esposa ya estaba asustada, y en realidad yo también, pero aún buscaba una explicación lógica, hasta que mi hija empezó a comportarse igual. La encontramos de madrugada en la sala, de pie, mirando debajo de la mesa, y ella estaba susurrando. No respondía cuando le hablábamos, y cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos ya no se veían normales, estaban fijos, vacíos, como si en realidad no estuviera allí. La llevamos a la cama. Al día siguiente no recordaba absolutamente nada, pero en su cuarto encontramos algo. Eran pequeños montones de tierra en las esquinas, debajo de la cama, dentro del closet, como si algo estuviera viviendo allí. Ese fue el momento en que supe que esto ya no era su imaginación. Instalé cámaras sobre la mesa. Yo quería pruebas y quería entender, pero en el fondo ya sabía que no me iba a gustar lo que iba a ver. A las 3 de la madrugada revisé las grabaciones. Al principio todo normal, la casa en silencio, mis hijos durmiendo, nosotros también, hasta que mi hijo menor se sentó de golpe, sus ojos abiertos, pero no parecía despierto. Se bajó de la cama, caminó hacia la puerta, la abrió y se quedó quieto esperando. Él esperó durante varios segundos y en realidad no pasó nada, hasta que algo entró. No tenía forma clara. Era bajo, rápido, se movía como una sombra viva. Luego otro, luego otro. En realidad entraron varios. Mi hijo sonrió, esa misma sonrisa antinatural, y él les dijo: «Ya pueden pasar». Sentí cómo el estómago se me hundía. Seguí viendo el video, aunque en realidad ya no quería. Las cosas se movían por la casa, entraban a los cuartos, se subían a las camas, se acercaban a nosotros, a mi esposa, a mi hija y a mí, como si nos olieran, como si nos eligieran. Y entonces uno de ellos se acercó a la cámara, muy cerca, su cara apenas visible, pequeña y oscura, con una sonrisa demasiado grande, y entonces hizo algo que me dejó helado. Miró directamente al lente, como si supiera que yo estaba viendo. Apagué la grabación, no pude más, pero esa noche no terminó allí. Me desperté por un ruido, algo en la cocina. Me levanté rápido. Mi esposa no estaba en la cama. Salí, la encontré allí. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia abajo. Seguí su mirada y lo vi. Un cuerpo pequeño, encorvado. Estaba respirando, y cuando levantó la cabeza, sentí que el mundo se detenía. No era un niño. No era un humano, sus ojos eran totalmente negros, su piel como tierra húmeda, y su sonrisa era la misma que tenían mis hijos. Mi esposa habló, pero no con su voz. «Ahora ya somos familia». Yo retrocedí completamente, pero detrás de mí escuché unos pasos, muchos pasos, pequeños y rápidos. Yo volteé, y mis hijos estaban allí sonriendo igual, sin moverse, sin parpadear, y al mismo tiempo dijeron: «Nos dejó entrar». Sentí algo agarrar mi pierna, desde abajo, desde el suelo. Miré manos pequeñas, sucias, saliendo de la oscuridad. Estas subían, arrastrándose por mí. Intenté gritar, pero en realidad no pude. Y lo último que escuché, antes de que todo se volviera completamente negro, fue la voz de mi hijo: «Ahora tú les das de comer». No sé cuánto tiempo ha pasado, no sé si sigo en la casa,
o si la casa está ahora dentro de mí, pero puedo escucharlos siempre corriendo, riendo, dentro de las paredes. Y a veces, cuando alguien toca la puerta, mis hijos van a abrir sonriendo, porque ahora somos más, y siempre hay un lugar para uno más. Nunca debía aceptar ese trabajo, pero en realidad necesitaba el dinero. Y cuando te ofrecen quedarte en una casa grande, aislada, cuidando un terreno en medio de la nada, no haces muchas preguntas. El lugar estaba en la Sierra de Hidalgo. No había señal, no habían vecinos cerca, solo bosque y una casa demasiado vieja para seguir de pie. El dueño solo me dio una sola instrucción: no entres al sótano y no dejes comida afuera en la noche. Me dijo eso sin mirarme, como si no quisiera explicar. Debía haberme ido en ese momento, pero en realidad me quedé. Los primeros días fueron tranquilos, silencio absoluto, demasiado silencio, ni perros, ni viento, ni nada. Solo esa sensación constante que el bosque estaba muy atento, como si algo estuviera esperando. La primera noche escuché algo, no fuerte, no claro, pero suficiente. Un golpecito, luego otro, como si algo pequeño caminara dentro de la casa. Pensé que eran ratas, hasta que escuché algo correr. No era un animal normal, era rápido y ligero, y parecía jugar, como si se escondiera. Me levanté, recorrí toda la casa, pero en realidad no había nada. Pero al regresar noté algo. Mi mochila estaba abierta. Yo la había cerrado, estoy seguro de que la había cerrado. Revisé dentro, pero no faltaba nada. Algo estaba fuera de lugar, como si alguien hubiera revisado todo. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente encontré tierra en el piso, pequeños montones cerca de las esquinas, como si algo hubiera entrado con los pies sucios. Intenté ignorarlo, pero las noches siguientes empeoraron. Los sonidos eran más claros. Pasos, risas, pero muy bajitas, como de niños, pero no había nadie. Una madrugada desperté exactamente a las 3 de la mañana, no por ruido, pero había una sensación. Algo estaba en mi habitación. No lo veía, pero lo sentía. Estaba respirando, observando lentamente. Me quedé quieto sin moverme, y entonces escuché algo debajo de mi cama. Un susurro. No entendía las palabras, pero supuse que no debía responder. El sonido se acercó, subiendo lentamente, arrastrándose hasta que sentí el colchón hundirse. Algo estaba sobre mi cama, muy cerca. Yo podía olerlo. Tierra húmeda, algo muy viejo. Quise moverme, pero en realidad no pude, y entonces lo vi. No completamente, era una silueta. Esta tenía un gorro y estaba la cabeza inclinada. Y entonces habló. «Ya estás aquí». Su voz era como si viniera de varios lados. No era clara, pero se entendía. Sentí su mano tocar mi cara, fría y áspera, como tierra seca, y entonces se metió dentro de mi cobija, desapareciendo completamente como si no hubiera estado allí. Esa mañana fui directo a revisar el sótano. No sé por qué, tal vez algo me estaba empujando. La puerta estaba cerrada con candado, pero la tierra salía por debajo, como si algo estuviera cavando desde adentro. No debía abrirlo, lo sabía, pero el sonido venía de allí. Golpes rápidos, constantes, como si algo quisiera salir o entrar. Abrí el candado, la puerta crujió,
y el olor me golpeó de pronto. Tierra húmeda, podrida. Bajé lentamente, cada escalón sonaba y el ruido se detuvo. Silencio total. Encendí la linterna y entonces lo vi. No era un sótano normal, era un hueco, excavado y profundo, lleno de túneles, como si algo hubiera vivido allí por años. En el centro habían objetos, muchos objetos, ropa, zapatos, fotografías y cosas personales, como si fueran recuerdos robados. Y entonces entendí, no era un escondite, era una colección. Y entonces escuché una risa detrás de mí. Yo volteé rápidamente y lo vi, más claro que nunca, pequeño, oscuro, con los ojos negros y una sonrisa demasiado grande. No estaba solo, había más saliendo de los túneles, observándome sin miedo, sin prisa. Uno de ellos habló. Ahora tú, ¿nos vas a dar algo? Retrocedí lentamente, pero ya era tarde. El suelo empezó a moverse, manos pequeñas saliendo de la tierra. Estas me sujetaban, tirándome hacia el fondo, arrastrándome al vacío. Y entonces intenté gritar, pero uno de ellos se subió a mi pecho y susurró: «Te vamos a guardar como nuestra colección». Sentí cómo me jalaban hacia abajo, hacia la tierra, hacia los túneles, mientras ellos reían, y lo último que vi antes de desaparecer fue mi mochila arriba sobre el suelo. Esta estaba abierta, como si alguien más la estuviera revisando, lo que ahora les pertenece. Dicen que esa casa sigue allí abandonada, y si dejas algo tuyo, aunque sea por un momento, ya no te pertenece, porque hay cosas que no solo roban objetos, sino también personas, y las guardan para siempre. Llevo 3 años queriendo contar esto, y 3 años diciéndome que si lo cuento, vuelve, pero ya no puedo cargar con esto solo. Soy maestro, o en realidad era maestro. Di clases en una escuela primaria rural en las afueras de San Cristóbal de las Casas durante 8 años. Yo conocía las montañas, esos caminos de tierra, esas milpas que se extendían hasta donde alcanza la vista. Creía que las conocía, hasta la noche en que vi al sombrerón entre las milpas de Ejido, Nuevo Horizonte, y entendí que hay cosas en esas tierras que llevan siglos con nosotros, que saben más que nosotros y que no tienen ninguna intención de irse. Llegué a la comunidad en agosto del 2018. La escuela quedaba a 40 minutos de San Cristóbal por el camino de tierra, subiendo hacia los altos de las Chiapas. La comunidad se llamaba Nuevo Horizonte, aunque los abuelos seguían llamándola por su nombre antiguo, uno que no supe pronunciar bien durante el año entero que viví ahí. Rentaba un cuarto en la casa de don Jacinto, un anciano de 60 y tantos de años. Había sido curandero en su juventud. Vivía solo desde que su familia se fue a San Cristóbal. Hablaba poco español y yo hablaba el idioma de él, pero nos entendíamos de alguna manera. Nosotros cocinábamos juntos. Compartíamos el radio viejo que captaba solo una señal de Tuxtla y Gutiérrez, y a veces en las noches él sacaba el aguardiente de caña y me miraba con esos ojos que parecían saber cosas que yo no sabía ni que existían. La primera semana me dijo algo que no entendí hasta meses después. Me lo dijo señalando hacia las milpas, al norte de la casa. Unas parcelas grandes. Quedaba al pie del cerro de la Nieblina en ese lugar, y me dijo eligiendo sus palabras en español con mucho cuidado: «Maestro, esas milpas tienen dueño, no el elegido.
no las familias, tienen dueño de abajo. Si usted alguna vez ve una luz entre los tallos de la noche, no la siga, y si escucha a alguien que lo llama desde adentro, no responda aunque reconozca la voz. Le pregunté a qué se refería. Me miró un largo momento y me dijo: el sombrerón cuida las milpas de los muertos, las que se siembran sobre los entierros antiguos. El que vive abajo sale cuando alguien camina de noche por donde no debe caminar. Me pareció una creencia bonita, el tiempo de la cosmología indígena, que a veces uno respeta en teoría, pero no toma en serio cuando está solo a medianoche y necesita llegar a su cuarto. Ese fue mi primer error. Fue en octubre, en tiempo de heladas. Yo había ido a San Cristóbal un viernes por la tarde a comprar materiales para la escuela y me entretuve más de la cuenta. Tomé el último camión que me dejó en la entrada de la brecha a las 11 de la noche. 40 minutos a pie en la oscuridad total, sin alumbrado público, solo mi linterna y el sonido de mis pasos en el lodo. A la mitad del camino, cuando pasé algunas milpas, vi la luz. Era pequeña, amarilla, como la de una vela, pero sin parpadear, completamente estable. Esta flotaba a 1,5 metros del suelo entre los tallos del maíz. Me detuve, la miré, y entonces despacio la luz se movió, no hacia mí, se alejó, hacia dentro de la milpa, como si alguien la cargara y caminara adentro. Pensé que era un campesino o un trabajador de noche, lo cual no tenía ningún sentido, pero es lo que quería pensar. Apagué mi linterna para ver mejor, y en la oscuridad total, con esa luz amarilla, parpadeó entre los tallos a 30 metros de donde yo estaba. Escuché que alguien me llamaba con mi nombre, con la voz exacta a mi hermano mayor, que murió en un accidente de carretera cuando yo tenía 16 años. Esteban, ven, estoy aquí dentro. Ven, por favor. Quiero que entiendan lo que significaba escuchar esa voz. Mi hermano llevaba 12 años muerto. Yo no lo había soñado en años, y su voz era perfecta, el mismo tono exacto con el que me llamaba cuando éramos chicos, y quería que fuera a jugar, suave, familiar, completamente real. No entré, no sé por qué. Quizás fue la advertencia de don Jacinto resonando en un rincón de mi memoria. Quizás fue instinto. Encendí la linterna, la apunté hacia la milpa y caminé rápido hacia la casa sin mirar atrás. La voz siguió llamándome durante los siguientes 200 metros. Cuando llegué a la casa de don Jacinto, el señor estaba despierto, sentado en la entrada con una veladora encendida como si me esperara. Me miró el camino por donde yo venía y solo dijo una sola cosa. Ya lo vio. Esa noche don Jacinto me contó lo que sabía, mezclando el español con el idioma de él, con largas pausas entre frases, como si eligiera cada palabra con mucho cuidado, como si hubieran palabras que no debía decir en voz alta. Me dijo que el sombrerón no es el duende de los cuentos infantiles, no es la criatura pequeña y traviesa, es el guardián de los entierros prehispánicos, que éstas quedan debajo de las milpas sembradas en tierras sagradas. Cuando los antiguos enterraban a sus muertos, les dejaban ofrendas para los próximos ciclos de siembra, y el sombrerón fue puesto allí para asegurarse de que nadie perturbara esos entierros, nadie tomara las ofrendas, nadie caminara sobre las milpas de noche durante los meses de cosecha. Cuando alguien lo veía, me explicó don Jacinto, el sombrerón aprendía de esa persona, aprendía su historia,
aprendía sus muertos, aprendía sus voces y usaba esa información para traerla la próxima vez. Usted no entró, dijo. Eso es muy bueno, porque los que entran no regresan como eran, regresan cambiados o a veces no regresan. Le pregunté que qué forma tenía realmente. Don Jacinto tardó en responder. Bebió aguardiente, miró el fuego y me dijo: a él le llamamos el que tiene el sombrero de tierra, porque su sombrero es tan grande que tapa la luna cuando se para frente a usted. Tiene un cuerpo de hombre, pero camina como si sus pies no tocaran el suelo. Y su cara es la cara del último de sus muertos que usted lloró. Por eso nadie puede correr cuando lo ve al frente, porque usted lo reconoce, y reconocerlo es perder la voluntad de huir. Pasaron 3 semanas sin novedad. Me convencí de que había sido una alucinación provocada por el cansancio, la oscuridad y el frío. Seguí yendo a San Cristóbal todos los viernes, seguí caminando el mismo camino de regreso y empecé a tomar la ruta alternativa que rodeaba las milpas por el lado sur, añadiendo 15 minutos al camino, pero manteniéndome alejado de las parcelas. El error lo cometí un martes. Era tarde, había llovido todo el día y el camino del sur estaba completamente inundado. Me quedé parado en el cruce, viendo el lodazal de medio metro frente a mí, y tomé la decisión que no debí tomar. Rodeé por el norte, por las milpas, caminé rápido, con la linterna en alto, sin mirar hacia los tallos, diciéndome que solo eran plantas, que solo era tierra, que en 20 minutos estaría en cama. Llegué al punto exacto donde había visto la luz semanas antes y me detuve solo sin querer, como si mis pies se hubieran clavado en el lodo, porque al frente del camino, parado entre los tallos más altos de la milpa, había una figura. Era enorme, 2 metros quizás, con un sombrero de ala tan ancha que se perdía en la oscuridad a los lados. Un zarape negro que llegaba al suelo y no se movía, solo estaba allí parado mirándome completamente inmóvil, con esa quietud que no solo es la quietud de un animal, sino de algo que lleva tanto tiempo parado allí que aprendió a hacerse parte del paisaje. Alcé la linterna y vi su cara. Era la cara de mi hermano, perfecta, joven, como cuando tenía 22, y éste murió, pero con los ojos equivocados, demasiado grandes, sin párpados, y mirándome con una expresión que no era de reconocimiento, sino de hambre. Me sonrió, y en esa sonrisa vi que sus dientes eran de tierra negra. Yo corrí. No como corre un adulto, corrí cuando uno tiene 8 años y huye de algo que no entiende, y el único pensamiento en la cabeza es llegar a la luz. Caí 2 veces en el lodo, me lastimé la rodilla, no lo sentí hasta llegar a la casa. Detrás de mí, durante todo el camino, escuché pasos, no corriendo, caminando. Lentos, pausados, como si supiera que me iba a alcanzar cuando quisiera y simplemente no tuviera prisa. Los pasos se detuvieron exactamente en el límite de la casa de don Jacinto. En la puerta había una línea blanca de cal que yo nunca había notado. El anciano me explicó, después que la ponía fresca cada domingo, que el sombrerón no cruza la cal porque la cal es de los vivos y el guardián es de los muertos, y entre los dos mundos hay fronteras que incluso él respeta. Me fui de la comunidad 2 semanas después, pedí mi reubicación, me asignaron en la escuela de Tuxtla Gutiérrez y durante 6 meses dormí con la luz encendida cada noche.
Fui con mi psicólogo en Tuxtla, quien me ayudó a funcionar de nuevo, aunque nunca le conté la versión completa de lo que pasó. Solo le dije que había tenido experiencias perturbadoras en la comunidad rural, que tenía pesadillas recurrentes, que veía sombras altas con sombreros en los rincones cuando me despertaba a medianoche. Él lo llamó estrés postraumático, agravado por el aislamiento. Puede ser, no se lo discuto, pero lo que sí sé, lo que no le conté al psicólogo, es lo que pasó hace 2 meses. Estaba en San Cristóbal visitando a unos amigos. Cenamos en un restaurante del centro histórico. Nosotros caminamos por el andador de Guadalupe, el ambiente de siempre, luces de colores, turistas, música de marimba, todo completamente normal. Al cruzar el parque central de noche, entre la gente y los puestos de artesanías, lo vi. Estaba al fondo de la calle, inmóvil entre la multitud, 2 metros de altura, sombrero ancho, zarape negro. Nadie a su alrededor parecía notarlo. La gente caminaba sin mirarlo, sin esquivarlo, como si para ellos simplemente no existiera. Y me miraba a mí. Me miró durante 10 segundos sin moverse. Luego inclinó la cabeza hacia un lado, muy despacio, con ese mismo gesto de oscuridad que tienen los animales cuando ven algo que no entienden del todo, y levantó la mano, solo una, con el dedo índice extendido, apuntando directamente hacia mí, no hacia donde yo estaba parado, hacia algo que estaba detrás de mí. Volté. Era una callejuela oscura. Un perro callejero parado en la entrada me miraba con los pelos erizados, temblando y sin ladrar. Era con esa mirada que tienen los animales cuando perciben algo que los humanos ya dejamos de percibir hace mucho tiempo. Cuando volví a mirar hacia donde estaba el sombrerón, ya no había nadie, solo la gente, la música y las luces de colores, y ese frío que no es del clima, ese frío que viene desde adentro. Don Jacinto murió el año pasado. Me enteré por un colega que siguió en la zona. Murió en su casa, tranquilo, según dijeron. En su cuarto encontraron la veladora encendida, la línea fresca de cal en la puerta y sobre la mesa una figura de barro que nadie de la familia recordaba haber visto antes. Era pequeña, con sombrero ancho y los brazos extendidos hacia adelante. Nadie supo qué hacer con ella. La tiraron. 3 días después, el hijo de don Jacinto que la tiró desapareció durante una caminata nocturna cerca de las milpas. Lo encontraron al amanecer en el borde del camino, descalzo, con los ojos abiertos, sin recordar cómo había llegado allí, sin poder explicar dónde había pasado las últimas 6 horas, y con una sonrisa en la cara que su propia esposa dijo que nunca antes había visto. Una sonrisa que no era de él. Si viven cerca de San Cristóbal de las Casas, si conocen caminos de los Altos de Chiapas, si alguna vez caminan de noche por una brecha que bordea milpas en cerros y ven una luz en los tallos, no la sigan. No importa quién los llame, no importa cuánto reconozcan esa voz, no importa cuántos años lleven esperando volver a escucharla. No volteen, porque lo que está al otro lado de esa voz lleva siglos perfeccionando la manera más macabra para sonar exactamente como usted necesita que suene. La próxima vez que yo escuche a mi hermano desde la oscuridad, no sé si voy a poder quedarme quieto. Y si te gustaron estas historias, recuerda que en la oscuridad y en los bosques nunca vamos a estar solos, que siempre va a haber alguien esperándonos y que tal vez detrás de ti
pueda que hayan sombras oscuras. Suscríbete y activa la campanita para escuchar más relatos de susurros del más allá. Hasta la próxima.